Hoy tenía que reseñar un juego, pero no me apetece reseñar ninguno de los que me ha pedido la gente. En fin, a ver si alguno de los que tengo yo... Barber vs. The Wall es bastante bueno, pero ya lo analicé en el vídeo anterior. Nah, este lo descartamos. A ver, este... Tony Jerry, también es muy bueno. De hecho, con este me pasó una cosa muy curiosa. Este juego me lo regalaron un día de mi cumpleaños. Y yo esperaba que fuera como la versión de Master System, me parece. Yo lo elegí pensando que iba a ser exactamente igual, pero ni por asomo, no se parecen en nada. Aún así es bastante bueno, pero no me apetece analizarlo hoy tampoco. Kirby's Adventure también es bastante bueno, pero tampoco me apetece analizar este juego. Pasemos al siguiente. Uno de los clásicos de Nintendo, tenis. Tengo entendido que el árbitro es Mario y poco más. Sale ahí el logo de Nintendo ahí arriba, pero tampoco me apetece analizarlo. Además, si tuviera que analizar este juego, tampoco sabría qué decir. No habría mucho que tal. A ver, el siguiente. Warriors Boots. Este juego... Joder, este juego, mira, chaval, tiene... A ver si se puede ver bien. Los textos en alemán, tío. Era de los últimos juegos que llegaron para Nintendo, tío. Sí, pone versión Europa, pero... Bueno, es un juego de puzzles simplemente, pero tampoco me apetece hablar de él. Así que fuera. El Dr. Mario, tío. Este juego también es de puzzles. De hecho, este también viene con esta parte de los textos en alemán. ¿Lo veis? Está todo en alemán, tío, pero... No, el juego en sí tiene los textos en inglés, como siempre, ¿eh? Pero no sé, los últimos juegos que empezaron a salir de Nintendo empezaban a venir todos con los textos en alemán, lo que viene a ser la carátula. Lo mejor de los últimos juegos que salían para Nintendo era el manual, tío. El manual de instrucciones estaba completamente en español, pero al mismo tiempo estaba completamente fotocopiado. No se podía ser más cutre, chaval. En fin. Mario y Yoshi. No está tan mal. Es un simple juego de puzzles que termina cuando se acaba la partida o cuando estás hasta los cojones de él. Los textos de la caja vienen completamente en español, como se puede ver. Enfocar esto tiene huevos también. Y nada más, simplemente es un juego de puzzles. Tampoco sabría qué decir sobre este juego, así que vamos a pasar de ello. Tal vez para otra ocasión. Sigamos. Battletoads, chaval. Joder, es que este juego es un clásico, tío. Repartes hostias pim pam, pim pam, pim pam, pim pam por todos lados. Y es que no queda ni un hueso sano, tío. Bueno, los textos están en inglés. Pero bueno, el manual de instrucciones aquí vino en español y además de los coloridos, quiero decir. Pero bueno, que de todos modos este juego no deja indiferente a nadie, ¿de acuerdo? Es bastante difícil, eso sí. Va a causar algún que otro dolor de huevos. De verdad. Bueno, y ya pasemos al último de los que tengo aquí. DuckTales 2, chaval. Joder, me acuerdo de este puto juego. Este juego también me lo regalaron una vez por mi cumpleaños. Este juego vino con los textos de pantalla en alemán, tío. En alemán. Tú fíjate, viene en alemán hasta la parte de atrás de la caja, joder. Y fíjate tú lo que entiendo yo de alemán, que es básicamente poco, tío. Bastante bueno este juego, a pesar de que el título estaba completamente en alemán. Conseguí encontrar la fase secreta de puro milagro. Que la fase secreta hay que conseguirla reuniendo todos los fragmentos de mapa. Pero bueno, de todos modos está incluso mejor que el 1, ¿eh? Tengo que ver si un día reseño tanto el 1 como el 2. Y el remaster es para más adelante, ¿vale? Bueno, pues no tengo más juegos, tío. A ver qué hago ahora. ¿Qué hago ahora? No sé, tío, igual llevo demasiado tiempo con esto de los juegos. ¿Y si pruebo a ver una película? Vale, a ver, creo que Sweet Home Alabama todavía no la vi. Espera. Sweet Home NES, ¿qué es esto? Anda, pero si es un juego, a ver qué tal.
Hola a todos y bienvenidos una vez más. Hoy he decidido hacer un pequeño paréntesis en las peticiones que me habéis hecho porque me he encontrado este juego a mediados de enero y me ha parecido realmente interesante. Es por eso que hoy os traigo Sweet Home, juego desarrollado por Capcom en noviembre de 1989. Este juego únicamente salió en Japón, pero se puede encontrar una versión en inglés. Al principio del juego nos brindan la oportunidad de cambiar el nombre de todos los personajes al igual que en Final Fantasy, pero vamos a pasar de ello porque en un principio queremos saber quién es quién. La trama gira en torno a un grupo de 5 amigos que visitan la mansión de Mamiya Ichiro, una mujer que vivía en la casa. Lo que pretenden nuestros amigos es hacer una especie de falso documental o no sé qué hostias en plan proyecto de la bruja de Blair o alguna parida por el estilo. Mamiya tenía un hijo de 2 años que accidentalmente murió al entrar en un horno. Debido a este incidente, Mamiya quedó un poco pasada de rosca hasta el punto de llegar a secuestrar y matar a otros niños para que en la próxima vida le hicieran compañía a su hijo. Después de que nuestros 5 amigos entran a la mansión, se encuentran con el pastel de que la entrada queda completamente obstruida y el fantasma de Mamiya hace acto de presencia, por lo que nuestros protagonistas llegan a la conclusión de que la casa está maldita y deben buscar otra salida para escapar. Los protagonistas de nuestra aventura son los siguientes, cada uno con sus propias características. Kazuo es el líder del grupo además del productor del documental. Puede utilizar un mechero que utilizaremos para quemar cables que obstruyen el camino de nuestra aventura. Kazuo es el personaje que tiene los puntos de vida más altos de todo el grupo. Bueno, este es Taguchi. Taguchi es conocido como Taro en la versión traducida al inglés. Taro es el cámara, con él deberemos sacar fotografías a unos cuadros que encontraremos en la casa conocidos como frescos. Acto seguido saldrán algunas anotaciones que nos ayudarán a desvelar el misterio de lo que ocurrió con Mamiya. Cada una de ellas está escrita en un determinado día del año. Por último decir que Taro es el que tiene los segundos puntos de vida más altos de todo el grupo, además de ser el que más defensa tiene. Esta es Akiko. Akiko digamos que es la enfermera del grupo. Ella se encargará de curar las heridas o estados alterados de nuestros compañeros. Lamentablemente no puede hacer que nuestros puntos de vida se restauren. Para ello hemos de buscar tónicos por la casa. Es el miembro más débil de todo el equipo. Esta es Asuka. Asuka no solo tiene un nombre que puede resultar un tanto caribeño, sino que además es restauradora de arte y presentadora de televisión. Tiene una aspiradora con la que puede limpiar los frescos y despejar el camino de cristales rotos. Probablemente a John McClane le vendría bien la ayuda de Asuka en la jungla de cristal, ¿no os parece? Bueno, ya para terminar tenemos a Emi. Emi es la hija de Kazuo. En su poder tiene una llave que le permitirá abrir algunas puertas de la mansión. Y digo algunas porque hay puertas que no se abren con la llave que ella tiene, y hay que buscar otras llaves que encontraremos por la casa para poder abrirlas. Es un poco jodienda, sí, pero si quieres abrir las puertas y pasarte el juego entero no te queda más cojones. De los personajes femeninos, Emi es el más fuerte. Sweet Home es un juego que combina el survival horror con el RPG. De hecho, el sistema de combate es similar a los juegos RPG como Final Fantasy. Se podría decir que este fue uno de los primeros juegos de survival horror. Y digo que es uno de los primeros porque para Atari 2600 ya teníamos uno y su nombre era Haunted House. Por cierto, este juego sirvió como fuente de inspiración a los de Capcom para más adelante crear Resident Evil. Otra cosa que probablemente no sepáis es que existe una película japonesa llamada Sweet Home. Tanto el juego como la película se anunciaron de forma simultánea, de hecho el tráiler incluye tanto imágenes del juego como de la película. El juego de Sweet Home iba a estar basado en la película, pero por aquel entonces hubo un enfrentamiento entre los productores de ambas cosas y al final optaron por hacer el videojuego desde cero conservando únicamente el nombre. No me pude terminar el juego todavía, pero en general pinta bastante bien. Ahora, este juego también tiene cosas que podrían resultar un tanto incómodas. Una de ellas es que, a diferencia de otros juegos RPG, en Sweet Home si mueres es de forma permanente. Akiko no puede hacer nada por ti si has muerto, ella únicamente puede curarte de algunos estados. Si te ves bajo de salud, lo que has de hacer es buscar unos tónicos que encontrarás a través de toda la casa. En el juego podemos equipar armas, pero tiene un pequeño inconveniente. No te indica los puntos de ataque, por lo tanto no sabes si el arma que acabas de coger es más fuerte que el que tienes en su momento. Esto te hace sentirte obligado a ver el estado de los personajes una vez equipas tu arma. Hombre, es fácil de ver si no te has equipado ninguna. Evidentemente vas a hacer más daño con un arma que sin ella, ¿se entiende, no? Coño, me gusta el estampado de la alfombra. El inventario de cada uno de los personajes es extremadamente pequeño. Incluso en Airborne Zero o en Maniac Mansion podíamos equipar más ítems. Podemos equipar 4 ítems en total con cada uno, contando el ítem que les viene de serie, que en nuestra aventura será realmente útil, por lo que nos será imposible desprendernos de ellos. En caso contrario, nos encontraríamos en un punto muerto y nos sería imposible avanzar.
En el juego encontraremos tablas para atravesar agujeros en el suelo y se pueden romper si se pasa varias veces por encima. No es un gran problema dentro del juego, pero cada una de las tablas que se te rompan las pierdes. De hecho, si uno de los personajes queda atrapado en el hueco, necesitaremos algún compañero que nos eche una mano para subir. Esto hace que le dé más realismo a la cosa. Afortunadamente encontramos varias tablas a lo largo de la aventura, por lo que si se nos rompe alguna no tenemos más que utilizar otras. Echemos un vistazo a la música porque todavía no hemos hablado de ella. Un momento, esto nos suena un poco como... Es que suena igual. Pero bueno, en fin, sigamos con la música, a ver. ¿Pero qué? Esto suena exactamente igual que... Está bien, trataré de no entretenerme más. Pasemos a la música de los combates directamente. Joder, ¿pero qué? ¿Es que en este juego no voy a encontrar otra cosa más que referencias? Por cierto, ahora que estoy haciendo un guiño del Elevator Action, me he fijado en otra cosa. Voy a pausar el juego un momento, estad atentos, ¿eh? Vale, ahora vayamos a 1942. No digo que vaya a viajar en el tiempo. Hay un juego de Capcom que se llama así. Eso es, echamos una partida. Y ahora paramos el juego. ¿Tiene esto alguna lógica? Aquí nos han tomado la molestia de versionar una música. O un sonido. No, aquí han copiado un sonido. Y son dos juegos que no son de la misma compañía. Porque uno es de Capcom y el otro es de Taito. Y además salieron en el mismo año. ¿Qué es? ¿Que acaso era el año en el que se tenía que copiar todo? Joder. En fin, sigamos con el Sweet Home porque como sigue con las referencias podemos echar aquí toda la tarde. Como dije antes, el sistema de combate es similar a los RPG que estamos acostumbrados a jugar. Ojo, no todos los juegos RPG son iguales. Legend of Zelda, Secret of Evermore, Secret of Mana, Illusion of Time y alguno más son RPGs también, pero las peleas son a tiempo real, mientras que los juegos como Sweet Home o la saga Final Fantasy las luchas son por turnos. Excepto... Final Fantasy XII. Aunque sinceramente... Cuando salió este juego dijeron que los sistemas de combate iban a ser a tiempo real en diferencia a los otros. Pero básicamente no sé qué hicieron con el sistema de combate porque es indescriptible, ni siquiera se le podría llamar acción a tiempo real. Si lo comparamos con el Kingdom Hearts, por ejemplo, los ataques los haces en el momento, mientras que en el Final Fantasy XII, cuando vas a atacar, el juego se te queda completamente parado para que puedas seleccionar el ataque tranquilamente. Eso es acción a tiempo real. ¡Hombre, no me jodas, tío! En el Kingdom Hearts, por ejemplo, no, tío. En el Kingdom Hearts le das al botón de ataque y todos los enemigos ahí pim pam, pim pam, pim pam, pim pam, hasta que terminan cayendo. No te paren el juego en ningún momento mientras haces lo del ataque. Atacas en el momento y pim pam, pim pam, pim pam, hasta que terminan cayendo. O hasta que caes tú. En fin, sigamos con el Sweet Home porque si no, no terminamos en la puta vida. La atmósfera del juego, la música, la trama y la ambientación nos meterán muy de lleno en la aventura. Habrá ocasiones en las que nos veamos obligados a pelear incluso con nosotros mismos. Encontraremos pistas en los frescos que podremos ver por toda la casa. Las pistas las encontraremos gracias a la cámara que tiene Taro, no tiene más que fotografiarlos y voilà. Aparecerán seguidamente una serie de anotaciones que nos ayudarán a descubrir qué fue lo que pasó en la mansión. Ojo, no siempre es así, porque hay algunos frescos que tienen más mierda que los cojones de un burro, por lo que antes tendremos que limpiarlos. Otra cosa muy curiosa es que no se comieron mucho la cabeza con el tema de los frescos, porque siempre nos encontramos el mismo cuadro. Bueno, anda, menos mal que al menos las pistas que nos van dando siempre van variando. Hemos de tener cuidado a lo largo de nuestra aventura porque también se nos aparecerán objetos voladores que van dirigidos hacia nosotros, los cuales hemos de esquivar, sillas, candelabros, puñales, etc. El mecanismo a seguir para esquivarlos es en plan Quick Time Event, y hemos de realizar la acción correcta para esquivarlos sin ser dañados. El juego tiene finales alternativos y va variando dependiendo del número de compañeros con los que hayamos terminado nuestra aventura. Y esto ha sido Sweet Home de la Nintendo. Para tratarse de uno de los primeros juegos de survival horror de Capcom, pinta bastante bien. Jamás tuve constancia de este juego y cuando por fin pude probarlo me pareció un gran acierto.
Con los personajes del juego puedes formar grupos, lo cual viene bien a la hora de los combates. Siempre que quieras puedes llamar a los otros equipos cuando te veas apurado o cuando quieras ser más a la hora de atacar. Los protagonistas del juego piensan que la casa está abandonada, pero llegarán a encontrarse a alguien, bien sea para intentar ayudar, para darles alguna pista o incluso para acabar con ellos. Y bueno, creo que ya lo he dicho todo acerca de este juego. Siempre se me olvida alguna cosa, no lo descartéis. Pero bueno, ya lo diré en algún capítulo recopilatorio, por así decir. Para el próximo análisis cenatesco cumpliré con alguna de vuestras peticiones. No las haré en un orden en concreto, pero las iré cumpliendo, eso sí. Seguir dándome recomendaciones, bien sea en mi Twitter o a través de la caja de comentarios, ¿de acuerdo? Y nada más, chavales, soy Xanatos y nos vemos en el próximo vídeo.